En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Hola, bienvenidos a una nueva edición de En Acción, el podcast para el inversor inteligente de Expansión. Soy Carmen Rosique, redactora de Finanzas y Mercados, y hoy nos acompaña Víctor Peiro, director de análisis de GVC Gaesco Valores. Es un grupo financiero español independiente con más de 50 años de historia que cuenta con más de 30.000 clientes y 4.500 millones de euros bajo gestión. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Hoy vamos a hablar de empresas atractivas para invertir. Empecemos por lo esencial. ¿Qué tiene que pensar el inversor antes de comprar acciones? Me parece una pregunta muy interesante, porque además esto divide un poco el mercado en tipos de clientes y tipos de, incluso de brokers como nosotros. El inversor lo primero que tiene que hacer es de saber si es un jugador o es un inversor a largo plazo. Eso está claro. O sea, cuando hablamos de un jugador, yo conozco gente que invierte sin saber muchas veces ni casi ni qué hace la empresa. Mira los gráficos, mira la evolución que ha habido en la historia, dónde puede rebotar, dónde puede subir y tal. Y es una inversión totalmente legítima y que da sus frutos, ¿no? Con sus stop loss, con sus resistencias, todo esto. Y si es a largo plazo, corto plazo, todo ese tipo de cosas. Y luego está el otro tipo que a lo mejor es más ahorrador que inversor, que yo creo que es más parecido pues, a lo que todo el mundo conoce, ¿no? Inversor, que dicen de Warren Buffett, las 3 Gs que llamamos nosotros, por ejemplo, pues Good Management, Good Business and Good Price, ¿no? O sea, encontrar lo bueno, bonito, barato, que llamamos en español, sería el otro tipo de inversor. Entonces, ya digo, son 2 estrategias totalmente distintas y muchas veces incluso complementarias. Pero bueno, visto eso, lo que tiene que mirar el inversor es, en mi opinión, es que le guste el negocio, si es de la segunda parte de clientes que quieren ahorrar, que le guste el negocio y que le guste el management de la compañía, ¿no? Y así tomar una decisión pues, cuando el precio sea más adecuado. Estaríamos entonces hablando de inversores que tienen que saber dónde invierten, ¿no? Y por lo menos entender los negocios, como decía Buffett, ¿no? Sí. En GVC decís que las bolsas ahora mismo no están baratas y que toca ponerse el traje de prudencia y una selección activa de valores. Que a partir de esta segunda parte del año e incluso en 2026 volvemos a un escenario más normalizado. ¿Pero eso qué significa? ¿Cómo hay que invertir en este tipo de escenario? Bueno, llevábamos desde la pandemia, ¿no? Que parece mentira que ya han pasado los años que han pasado, casi 5 años y pico, pero las ondas expansivas de la pandemia seguían transformándose en impactos para las compañías, ¿no? Yo creo que esto ya se ha diluido. Fueron impactos negativos al principio, muy positivos después. Se ha visto que las empresas ganan más dinero con la inflación y esto ya se va normalizando, ¿no? Han venido los aranceles, pero al final se están quedando tampoco, bueno, van a afectar, pero van a incidir más en lo que es la desglobalización del mundo que ya venía un poco sucediendo, ¿no? Y entonces ahora lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, sin ir más lejos, la bolsa española en los últimos 3 años ha subido casi un 80% si tenemos en cuenta dividendos. ¿Esto es demasiado? En principio no, porque esto ha seguido mucho a la evolución de los resultados. Se desplomaron y desaparecieron los resultados de muchas industrias, un país muy turístico. Ahora se han ido recuperando en estos años y esa cotización ha ido reflejando esa recuperación de los resultados. Cuando digo que volvemos a la normalidad, porque ahora ya esperamos crecimientos de beneficios pues de alrededor entre el 7 y el 10% en beneficio neto, y por lo tanto creemos que esa va a ser la tendencia de los mercados, ¿no? Más normalizada. Ya no hay tanto descuento, con respecto a Estados Unidos. Ahora ya Europa no está tan barata como ha estado muchos años con respecto a Estados Unidos y por eso hay que ser más selectivo. Pero teniendo en cuenta que la bolsa española es una de las mejores este año, sube pues más del 30%, ¿hay riesgo de caída o creéis que como los beneficios siguen respaldando a las empresas españolas van a seguir haciéndolo bien en bolsa estas cotizadas? Ahí es donde empieza el famoso traje de la selección, ¿no? Cuando hay momentos en los que todo vale, que podía ser, por ejemplo, pues a partir del 2022 o algo así, que ya se veía que el mundo no iba a desaparecer, pero sí que todavía estaban los precios muy bajos, ahí más o menos era fácil acertar, ¿no? Ahora lo que quiero decir es que para obtener ese 7% que he dicho, probablemente no valen todos los sectores, ¿no? ¿Hay riesgos de caídas? Sí, en algunos sectores sí. Tengamos en cuenta que el IBEX es un índice muy sesgado a los bancos, pesan alrededor de un 30 y tantos %,
Los bancos llevaban muchos años muertos en cuanto a cotizaciones, despegaron con la subida del Euribor y entonces van a depender mucho de lo que haga el Euribor. Hay riesgos de caídas. Si el Euribor baja, probablemente ese banco pueda reducirse. En el sector eléctrico, que es otro sector donde también hay mucho peso, va a depender mucho de la regulación que está negociando ahora mismo el gobierno con las compañías. Por lo tanto, creemos que sí que hay riesgo de caída en estos sectores grandes a nivel de media y hay que elegir bien pues dónde se pone el dinero en esos sectores, ¿no? Energía es otro de los sectores con elevado peso en la bolsa española. Sé que es un sector que has estudiado mucho durante muchos años. ¿Por qué preferís ahora mismo Endesa, Repsol, ¿no?, entre vuestros valores favoritos para invertir? Bueno, una de las ventajas que tiene Endesa ahora frente a otros valores, tanto como frente a Repsol, Iberdrola, otras compañías, es que no tiene presencia en Estados Unidos, donde se está produciendo una cierta devaluación o depreciación, del dólar, donde hay unas dudas importantes respecto a cómo se van a tratar los activos renovables y todo este tipo de cosas. Y sin embargo, la empresa está muy focalizada en España, punto uno, donde va a haber una mejora de la regulación. Hemos comentado que el sector está negociando con el gobierno un cambio en la regulación que en principio se ha anunciado no tan positiva como querían las empresas, pero no hay que olvidar que es una mejora, una relativa mejora. Puede ser que sea una mejora mayor si la negociación va como quieren las compañías, ¿no? Segundo punto, es una de las empresas más saneadas en todo el sector financiero, en todo el sector energético. No tienen una deuda EBITDA de menos de 2 veces y esto le da una capacidad para hacer lo que ya está anunciando, ¿no?, que es una recompra de acciones bastante importante y a la vez invertir, ¿no? Por lo tanto, creemos que ahora a multiplicadores actuales ofrece una oportunidad de inversión. Y en el caso de las renovables, que también han pasado por diferentes momentos en bolsa este año, ¿no? Han pasado de no estar queridas a luego volver a gustar y ahora a ver cierta toma de beneficios. ¿Os sigue gustando Solaria? ¿Por qué? Bueno, Solaria es el valor que mejor representa las renovables en España porque solo hace renovables y solo hace solar en España, ¿no? Por lo tanto, si se quiere apostar por ese mercado, hay que apostar, yo creo, a través de Solaria. Tenemos luego Acciona Energía, tenemos Iberdrola, pero invierten en Estados Unidos, en UK, en otros países. Por lo tanto, es lo que llamamos nosotros el factor más claro de inversión en este momento. Entonces, ¿qué está pasando con este sector? Pues una cosa muy lógica, y es que primero se invierte muchísimo, es lo que pasó en las energías solares durante unos años, y de hecho ahora mismo también se sigue invirtiendo mucho. ¿Y para qué se invierte? Pues para luego absorber la demanda que va a haber, ¿no? El documento que sacó el viernes el gobierno lo que dice precisamente es que frente a la etapa anterior en el sector energético, donde se invertía mucho en generación de renovable, en esta nueva etapa se va a invertir más en demanda, en conectar los centros de datos, conectar todas esas empresas de baterías que se están anunciando, conectar alguna generación de hidrógeno, mejorar la seguridad para el tema de los apagones y todo eso. O sea, se va a invertir más en demanda. Por lo tanto, ahora mismo hay un mismatch, que decir, un desequilibrio entre lo que se genera y lo que se demanda, y por eso los precios están muy bajos de la generación y hace que haya mucha volatilidad en estos valores. Pero creemos que en los próximos 2 años lo que va a pasar es justo lo contrario, ¿no? Va a empezar a crecer mucho la demanda eléctrica, la generación ya se ha puesto y entonces vamos a ver una mejora de los resultados de estas compañías. Uh-huh. Y en el caso de Cellnex, que ha sido otro de los valores que mantienen en cartera, pero con cierta duda, ¿no? ¿Qué perspectivas tiene este valor? Bueno, Cellnex es un poco la eterna promesa. Nosotros la hemos debatido mucho sobre si seguirla incluyendo en la lista de valores o no, y al final nos hemos decantado por hacerlo, ¿no?, por mantenerla, pero no por la calidad de la compañía. En este caso estamos dentro de esas cosas que hay que analizar, como hemos dicho. Los activos son muy buenos, el management creemos que también es bueno. Lo que pasa es que la empresa se indigestó un poquito, ¿no? Cuando los tipos de interés estaban a cero, compró un montón de compañías y entonces, bueno, pues eso le elevó la deuda muchísimo, ¿no? ¿Cuál es el detonante para que Cellnex empiece a recuperar? Bueno, pues que continúe con la venta de activos. Ya ha vendido alguno, porque dentro de todas esas compras que hizo, siempre hay cosas que pueden no encajar tanto en el corto plazo. Entonces, que empiece a vender activos, más de lo que alguno ha anunciado ya, y sobre todo que los tipos de interés puedan bajar un poquito más, ¿no? Es verdad que sabemos todos que en Europa los tipos de interés ya están más cerca de lo que es el tipo de interés de equilibrio, ¿no?, con el BCE, que nos lo acaba de decir. Pero en Estados Unidos hay capacidad de bajada de tipos y lo vamos a ver este miércoles en la Reserva Federal. Yo creo que el wording va a ser más de decir que los tipos pueden bajar algo, porque están al final al 4 y pico y hemos visto datos de empleo que están siendo un poquito más débiles.
Y entonces, bueno, pues creemos que valores como Celnex, que se asocian mucho a los bonos, pasa también con Enagas, con otros valores que son de deuda alta y de flujos muy estables, pues puede empezar a reflejar esa bajada de tipos en Estados Unidos, porque al final el inversor americano, los grandes fondos americanos siguen marcando bastante la pauta en muchos sectores, ¿no? Hablemos de pequeños valores. Muchas veces son los grandes olvidados, pero hay un elevado potencial oculto en muchos de ellos, ¿no? Sí. GVC también se diferencia por ese seguimiento de pequeñas compañías que muchas firmas no las cubren. ¿Dónde veis más valor en este tipo de compañías con un riesgo limitado, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que nosotros sí tratamos de seguir las empresas pequeñas y luego las muy pequeñas. Yo creo que para el público en general que no sea fondo especial es mejor hablar de las pequeñas, no de las súper pequeñas, porque la liquidez es un factor que puede frenar bastante el tema de la inversión. Entre las pequeñas nosotros estamos recomendando, por ejemplo, valores como Prosegur Cash, como Ence, como Ebro Foods, incluso Viscofan. Luego también hay, dentro de las microcaps estamos recomendando pues, empresas como Agile, Gigas, son empresas mucho más pequeñas. Aquí ya no se va por sectores ni por mercados, aquí se va por empresa, ¿no? Lo que es la diferencia de subida en los mercados entre las big y las small caps ha sido muy fuerte durante estos años, en negativo para las small caps, y precisamente cuando decimos que hay que ser más selectivos, a lo mejor empieza a entrar un poquito más de dinero en estas empresas que he mencionado, ¿no? ¿Llegaría entonces ahora el momento de posicionarse para esa recuperación de pequeñas empresas que creéis que puede llegar ahora a partir de...? Sí, siempre con un ojo puesto en la economía, porque al final las pequeñas empresas van muy relacionadas con la economía. Entonces, en principio sí, pero siempre con una cartera de empresas, no poner todos los huevos en la misma, con una cartera de empresas y vigilando mucho que la economía en Europa no se deteriore, ¿no? Realmente el BCE ha dicho últimamente que ve incluso la economía mejor. Los datos de producción industrial del otro día en España fueron buenos. Por lo tanto, en principio sí que está puesto el caldo de cultivo para que esas compañías recuperen parte del terreno perdido. Y entre esas compañías, ¿cuáles podríamos destacar? ¿Por qué motivos destacan, por ejemplo, un Ebro o un Viscofan? Bueno, en el caso de Ebro es más una empresa de calidad, en la cual vemos un management muy bueno, una posición de la compañía líder mundial en su actividad, que son dos, ¿no? El arroz y la pasta, pero unos multiplicadores muy bajos, ¿no? ¿Y por qué? Porque tienen un free float pequeño y una liquidez un poco más limitada, ¿no? En el caso de Viscofan, el tema es más de un posicionamiento de oligopolio. Solo hay 4 empresas o 3 en todo el mundo que fabriquen lo mismo que esta compañía. Sí, recordamos que Viscofan se dedica a fabricar envolturas para la alimentación. Exactamente. Fabrica envolturas para la alimentación, por así, salchichas, todo tipo de carnes, embutidos, todo este tipo de cosas, con lo cual el riesgo es muy bajo y aquí también la valoración está penalizada. La empresa está haciendo cierto esfuerzo en diversificación para utilizar esos materiales en nuevas aplicaciones, que se puede, ¿no? Colágeno, para utilizarlo en otras cosas. Y también, pero bueno, hemos hablado de 2 sectores que son de alimentación. Por variar un poco, también nos gustan pues valores de salud, como por ejemplo Faes, por ejemplo Atrix, estarían también interesantes. Y luego dentro de energía, pues hay algunos valores, como por ejemplo pues, que estamos viendo en el BM Growth, ¿no? De Energy Solar Tech, cosas así que pueden empezar a mejorar después de grandes castigos que han tenido, ¿no? En el caso de las farmacéuticas es verdad que es la eterna promesa este año, pero el sector en general no termina de arrancar por unos motivos o por otros. Sí. ¿Qué tienen estas compañías que aconsejáis diferente o qué es lo que puede hacer que vayan bien en bolsa? Bueno, son empresas, esas 2 que he mencionado, por ejemplo, Faes y Atrix, que no tienen tanta dependencia de nuevos medicamentos, patentes, exposición a Estados Unidos con el tema del Medicare y todo esto, ¿no? Es complicado que salgan de ese círculo vicioso porque al final una de las cosas que ha pasado en el mercado es que la inversión pasiva ha crecido mucho y por lo tanto se invierte mucho mirando a los índices, ¿no? Muchos fondos de inversión lo que hacen es distribuir el dinero que tienen entre los índices en función del peso que tienen y bucean poco, ¿no? Entonces tenemos que esperar, como digo, a que este mercado ya esté un poco más cerca del límite de inversión, el gran mercado, y entonces los fondos van a ir empezando a meterse más en temas de value, ¿no?
¿cree que invertir en alguno de los rezagados de la bolsa puede dar buenos resultados, o si están rezagados es por algo y no merece la pena ese riesgo? Sí, tenemos varios ejemplos, ¿no?, de rezagados, ¿no? Hemos mencionado ya Celnes, hemos hablado mucho de él, pero tenemos también, por ejemplo, Inditex, ¿no? O tenemos Puig, ¿no?, que salió a bolsa, ¿no? Y bueno, por ahora está cotizando muy por debajo de cómo salió, ¿no? Bueno, el sector de distribución ha estado penalizado, pero bueno, ahí nosotros pensamos que ya se están alcanzando multiplicadores razonables. Por ejemplo, en el caso de Puig ya estamos hablando, me parece, de 9 veces Enterprise Value EBITDA, que es un múltiplo que empieza a estar atractivo. Y creemos que una vez que se dijera pues este pequeño aviso que dio la compañía de que iban a crecer lo que estaban esperando, pero en la parte baja, creemos que puede haber una cierta recuperación. Aquí estamos hablando más de tradings del 10-15% para la cotización. Otro caso es el de Inditex. Aquí ha habido un gran de-rating en los últimos años, porque hemos pasado de una empresa que estaba creciendo pues por encima del 10-15% a una empresa que está creciendo entre el 0 y el 5%, pero es verdad que si le quitamos el efecto moneda, ese crecimiento se va también pues a niveles de entre el 5 y el 10%, ¿no? Bueno, creemos que con paciencia niveles de cotización por debajo de 45 son atractivos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opina de la inversión por dividendos? La bolsa española es uno de los mercados más atractivos para invertir por dividendo en general. ¿Cree adecuada esta estrategia? ¿Dónde pondría el foco? Bueno, en un mercado alcista es una estrategia muy buena, yo creo, porque las empresas recuperan el dividendo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en bancos como CaixaBank o incluso Repsol. En Agas son empresas con grandes rentabilidades por dividendo, y cuando la bolsa va bien suelen recuperar ese dividendo. Después de eso, tampoco es una mala estrategia, porque te proporcionan un suelo y bueno, al final pues vas percibiendo, si sobre todo es a medio plazo, pues aunque la cotización esté más o menos parada como el mercado, a través de los dividendos vas recuperando una parte importante de la inversión, ¿no? Pero bueno, yo tiendo a decir que la inversión por dividendos es bastante neutral, porque al final es caja que sale de la compañía, y ya digo, solamente en un entorno muy positivo para la acción pues se van recuperando esos dividendos. Pero hay fondos, nosotros tenemos fondos, por ejemplo, de dividendo, donde la gestión adecuada de capturar el dividendo, tomar beneficios en la acción y meterte en otra empresa que vaya a pagar dividendos, todo ese tipo de gestión sí que puede ser atractiva, y la verdad que el riesgo es más bajo que en una inversión normal, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Europa, ¿dónde se encuentran mejores oportunidades de inversión en Europa? ¿Es la misma estrategia para ganar en valores europeos que en españoles? ¿O dónde está vuestro foco? Sí, parecida. La verdad que las estrategias sectoriales son muy similares tanto en Europa como en España, pero ahí en Europa pues estamos apostando mucho por el sector de infraestructuras. Tenemos grandes nombres como, por ejemplo, Eiffage o Vinci en Francia, CRH en Irlanda. Estos son compañías de infraestructura. Nosotros creemos que los gobiernos europeos, con el peso que tiene la deuda pública, ya prácticamente no se invierte en infraestructuras. Lo vemos en las carreteras cuando vamos, en los fallos del tren, todo esto, ¿no? Y deberán al final acudir a la financiación privada, ¿no?, que se ha denostado tanto a través de los peajes, todo ese tipo de cosas, pero yo creo que no va a quedar mucho más remedio. Va a ser una de las salidas para poder mantener cierto nivel del estado de bienestar, tirar de las empresas privadas para que inviertan en este tipo de activos, ¿no? Entonces, infraestructuras por un lado, energía, que hemos mencionado en España, también vemos atractiva a las compañías energéticas europeas, como por ejemplo Eni o Total Energies, ¿no? Las vemos positivas. En bancos también somos muy selectivos. Ahí tenemos alguna recomendación, por ejemplo, en Intesa Sanpaolo en Italia, pero igual que decíamos en España, creemos que el momento grande y fuerte de los bancos ha pasado un poco. Y luego en Pharma también coincidimos. Ahí tenemos una empresa que se llama Diasorin. Es una líder en realizar test, ¿no?, máquinas de test, y los propios test que nos hacemos todos, diagnósticos de todo tipo de enfermedades o vitaminas o lo que sea, y por lo tanto tampoco dependen mucho de lo que son pues el tema del I+D, ¿no?, que es más complicado de entender y tiene más volatilidad, ¿no? Y luego, por recordar un poco, pues también tenemos alguna empresa de medios, TF1 en Francia,
Y bueno, pues un poco sería un poco el resumen. En el caso de vuestras apuestas por infraestructuras, hay muchas compañías francesas, pero la situación política en Francia es inestable. A lo mejor están baratas porque realmente no hay un futuro claro. ¿Creéis aún así que puede ser una apuesta atractiva? Sí, bueno, hemos reducido un poquito el peso. Como digo, hay varias compañías que se encajan dentro de ese segmento, ¿no?, de infraestructuras francesas, porque tienen mucho peso, ¿no? Realmente incluso las energéticas tienen buena parte de infraestructuras, ¿no? Como por ejemplo el caso de Suez o bueno, otras compañías que hay. Pero hemos dejado alguna, ¿no? Hemos dejado esa que hemos dicho, Eiffage. ¿Por qué? Porque son compañías también muy diversificadas. O sea, aunque son empresas que cotizan en Francia, pues les pasa como a las españolas, ¿no? ¿Os acordáis de Ferrovial, ¿no? Era una empresa que era española, pero realmente luego ha demostrado que no era tan española, ¿no? Bueno, pues en el caso de todas estas compañías de Vinci, Eiffage, todas las compañías, pues a lo mejor tienen un 50 o un 60 como mucho en Francia, que es más de lo que tenía Ferrovial o de lo que tiene incluso ACS, ¿no? Pero bueno, tienen una diversificación muy fuerte en otros países y creemos que eso al final se le pone precio. Muchas gracias, Víctor. Gracias también a ustedes por escucharnos. Pues muchas gracias a vosotros. Les esperamos en un nuevo capítulo la próxima semana. Esto es En Acción, el podcast para el inversor inteligente de Expansión, realizado por Cristina de Rojas y dirigido por Amparo Polo.